Si bien damos inicio a la ponencia titulada Inducción a la germinación in vitro del palo blanco Hipomoea arborescens. El palo blanco es un árbol endémico de la región del estado de Sonora. Este florece y fructifica los meses de noviembre y abril. El árbol habita en ecosistemas de bosques tipo caducifolios, del cual se encuentra distribuida por el occidente en México sobre la costa del Pacífico. Este árbol puede llegar a alcanzar hasta los 12 a 15 metros de altura y tiene por nombre común como palo santo, palo blanco, cazahuate, entre otros. En el estado de Sonora se han presentado cambios importantes a la estructura de los hábitats naturales debido principalmente al cambio de uso de suelo. Se data que del 2010 al 2015 se forestó un área total de 24.980.42 hectáreas, lo que es equivalente al municipio de Hermosillo y Caborca juntos, como se puede observar en la imagen. Estos han sido afectados por la explotación minera a cielo abierto, siendo ese el principal factor, ya que ha estado eliminando especies forestales con gran potencial productivo de importancia agropecuaria, como lo es en este caso el palo blanco. Por lo anteriormente mencionado, es necesario establecer un método para la recuperación de la especie. Por ende, la biotecnología nos ha brindado herramientas modernas como la germinación in vitro. ¿Qué es la germinación in vitro? Pues es una técnica de propagación de plantas en condiciones de laboratorio. Se selecciona un tejido vegetal sano, que en este caso se usará la semilla, donde se colocan en un medio de cultivo el estéril, con varios nutrientes, donde se controlan los parámetros como es la temperatura, luz y también la humedad relativa. La capacidad de una semilla depende de su capacidad y su crecimiento aún en condiciones no idóneas. Se debe tomar en cuenta que la semilla es un ente vivo, por lo que hay que tratar de mantenerla viable y con su mayor potencial biológico el mayor tiempo posible. Un método pregerminativo utilizado para acelerar la germinación en las semillas es utilizando la técnica de escarificación mecánica, donde consta de utilizar una lija en fricción directa con la testa del cual se puede utilizar con una limadora, un papel o realizando un corte sobre ella sin dañar al embrión durante el contacto. Esto con el fin de permitir la entrada de agua una vez que se haya sembrado para permitir una germinación más rápida y uniforme. Otro tratamiento para inducir la germinación es el uso de ácido giberélico, una fitohormona que permite la regulación en el crecimiento de la planta. Esto en bajas concentraciones acelera el desarrollo vegetativo sin importar las condiciones del tiempo. La fitohormona, una vez aplicada en la semilla, actúa en la etapa de dormancia que, como consecuencia, promueve la síntesis en las enzimas de reserva, iniciando el proceso de germinación. La especie del palo blanco no presenta historial de investigación sobre su calidad de semilla, por lo que el presente objetivo de la investigación fue determinar el porcentaje de germinación in vitro de la semilla en el palo blanco, ajustando veras concentraciones de ácido giberélico. Para materiales y métodos, las semillas fueron colectadas en el municipio de Hermosillo, Sonora, localizado a 26 kilómetros al norte, en las siguientes coordenadas. El tipo de vegetación que se presenta es de matorral arbustifrutiscente con una temperatura promedio de 24 grados centígrados y una precipitación anual de 330 milímetros. Para la colecta de semillas, estas se colectaron de cápsulas maduras que aún estuvieran adheridas a los árboles. Después, se retiraron las semillas de las cápsulas y se verificaron que no estuvieran deterioradas ni con germinación prematura. Por lo tanto, se tomaron las semillas que no estuvieran dañadas fisiológicamente por daños de insectos de campo. Una vez colectadas las semillas, estas se trasladaron dentro de bolsas con cierre tipo Ziploc y se almacenaron a una temperatura de 4 grados centígrados para evitar posibles daños por insectos de campo. Las semillas se trasladaron al centro de investigación, del cual se llevó a cabo en el Laboratorio de Cultivo de Tejidos del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora. A las semillas se les realizó una escarificación mecánica utilizando un mini drill. Este se utilizó durante 5 segundos con una lija número 180 sobre la testa para debilitarla. Para esta evaluación se utilizó como medio de cultivo el Woody Plant Medium, el cual está generalmente constituido principalmente de sales minerales y vitaminas, tales como la tiamina y el minoxidil. También se le añadió sacarosa y agar, ajustado a un pH de 5.7. A dicho medio se le añadió ácido gibberílico a diferentes concentraciones como se muestran a continuación.
y para cada concentración fitohormonal se utilizaron una repetición de 25 semillas. Para el material se utilizaron frascos tipo Gerber transparentes, cajas Petri de vidrio, pinzas y bisturí. Todo el material fue previamente esterilizado en un autoclave modelo Sterilmatic en los siguientes parámetros. Se realizó el proceso de desinfección en la cámara de flujo laminar antes de realizar la siembra utilizando alcohol al 96% de concentración, dejándose durante 30 minutos encendida una lámpara de luz fluorescente con los parámetros que se muestran a continuación. Las semillas se embebieron con agua desionizada estéril durante 1 hora antes de la siembra. Posteriormente, se infectaron con alcohol etílico al 70% durante 2 minutos. Una vez pasado este tiempo, se enjuagaron con agua desionizada para eliminar residuos del alcohol. Por último, se desinfectaron con hipoclorito de sodio tipo Clorox al 10% durante 10 minutos, añadiendo una gota de Twin 20 con el fin de evitar daños a las células de las semillas. Antes de proceder a la siembra, se realizaron 3 enjuagues con agua desionizada para posteriormente ser sembradas. Una vez sembradas las semillas, estas se colocaron en el cuarto de incubación a condiciones controladas, a una temperatura de 25 más menos 2 grados centígrados y un fotoperiodo de 16 horas luz con 8 horas de oscuridad, y 70 al 75% de humedad relativa. Para llevar a cabo el trasplante, se manejaron plántulas que presentaran una altura superior a la de 7 centímetros por el espacio reducido que presentan los frascos tipo Gerber, ya que impiden su crecimiento normal. El sustrato que se utilizó fue peat moss, del cual fue esterilizado en un autoclave modelo Sterilmatic con los siguientes parámetros. Se utilizaron vasos de plástico transparente número 10, donde se trasplantaron las plántulas junto con el peat moss dentro de la cámara de flujo laminar previamente desinfectada. Una vez trasplantadas las vitoplantas, se dejaron en el cuarto de crecimiento para su aclimatación y desarrollo. Para el control de fitopatógenos se aplicaron riegos 3 veces a la semana con carbendazim a una concentración de 0.373 gramos por litro y se regaron con agua destilada de 2 a 3 veces por semana. Al tercer día del trasplante, se realizó un orificio al vaso por la parte superior y el resto de los laterales cada tercer día, que en total se realizaron 4 orificios, con el fin de que las plántulas se fueran aclimatando paulatinamente con la entrada del oxígeno. El porcentaje de germinación se evaluó de acuerdo a los tratamientos pregerminativos utilizados, con escarificación mecánica, y ácido gibrélico, y solo el ácido gibrélico, y por último el control sin escarificación mecánica ni ácido gibrélico. Para determinar la fórmula de porcentaje de germinación, se utilizó el número de semillas germinadas multiplicando por 100 entre el número total de semillas y al final se determinó el porcentaje de semillas germinadas, no germinadas y plántulas normales y anormales. Para determinar la altura de las vitoplantas, estas se midieron a los 10 días de la germinación, utilizando un vernier con este número de modelo marca Mitotuyo Absolute. En cuanto al porcentaje de sobrevivencia al trasplante, se evaluó al 9º y al 16º día después del trasplante de las vitoplantas de Ipomoea arborescens. Para evaluar el porcentaje de germinación in vitro, altura de plántulas, porcentaje de sobrevivencia al trasplante de Ipomoea arborescens, se utilizó un diseño completamente al azar con un arreglo factorial de 4 tratamientos, 3 repeticiones con 25 semillas cada una y el control. Esto se llevó a cabo un análisis de varianza con una comparación de medias de Tukey-Kramer a un intervalo de confianza de 0.05% y se llevó a cabo utilizando el programa JMP versión número 17. De acuerdo con el análisis estadístico respecto a los resultados obtenidos, se presentaron diferencias significativas al analizar los parámetros evaluados en los diferentes tratamientos pregerminativos en cuanto a los grupos controles. Si bien se observa en el porcentaje de semillas germinadas con los tratamientos realizados, se obtuvo de manera general de un 98.66% a 99.66%, mostrándose diferente al grupo control. En cuanto al porcentaje de plántulas anormales, se mostró desde un 0 a 0.66%. Sin embargo, el porcentaje de plántulas anormales se mostraron por debajo del 1%, ya que algunas presentaron geotropismo negativo, del cual esto no impide que de las semillas no puedan ser germinadas en la oscuridad.
mostrándose así diferencia significativa en cuanto al grupo control. Por otra parte, de plántulas normales, el análisis se arrojó de un 98.33% a 99.66% de semillas que germinaron sin ningún problema fisiológico, mostrándose así diferente al grupo control. Por último, tenemos el porcentaje de semillas no germinadas, del cual se mostró desde un 0.33 a 1.66%, mostrándose así diferente al grupo control. Que si bien, en base a los resultados obtenidos en esta investigación, podemos señalar que las semillas de Hipomoea arborescens no requieren de una estimulación fitohormonal, ya que esta especie puede tener arriba del 95% de germinación utilizando únicamente el tratamiento de escarificación mecánica, y que también se hayan embebido en agua durante 1 hora y se hayan resguardado en condiciones adecuadas. Aquí podemos observar a las semillas germinadas por medio de los tratamientos pregerminativos utilizados anteriormente. Para comparar nuestros resultados obtenidos, tenemos que Dávalos y Bucco estudiaron la especie de Hipomoea nil y evaluaron la germinación de semillas con escarificación mecánica a las 48 horas de envejecimiento, obteniéndose así hasta un 79%. Alarcón y Torres en el 2016 evaluaron varias especies de Hipomoea y evaluaron la germinación en semillas con escarificación mecánica, obteniéndose así hasta un 100% de germinación, que si bien en base a los resultados obtenidos en este trabajo, podemos decir que son similares. En cuanto a la altura de vitroplantas, la altura promedio general que se presentó fue de 8.58 centímetros a los 11 días posteriores a la germinación en frasco. De manera general, podemos observar que hubo diferencias significativas en cuanto al grupo control. Mientras que las semillas con el tratamiento de escarificación, sus plántulas presentaron un promedio en altura de 8.25 centímetros. Las semillas con escarificación mecánica y ácido gibberellico, independientemente de la concentración que se utilizaron, mostraron un promedio de 8.68 centímetros de altura. Por último, las plántulas provenientes de semillas que fueron tratadas con ácido gibberellico, independientemente de su concentración, mostraron una altura promedio de 8.73 centímetros. Hipomoea arborescens presenta un desarrollo muy rápido independientemente de los tratamientos pregerminativos utilizados. Por lo tanto, se podrán obtener plántulas para ser empleadas en reforestación. En evaluaciones de otras especies en cuanto a la altura de vitroplantas, tenemos que Hernández y colaboradores en el 2019 estudiaron la especie de paprika, evaluando la altura de vitroplantas utilizando una concentración de 0 a 1.0 de ácido gibberellico, utilizando el medio de cultivo Murashige Scoop con un fotoperiodo a 16 horas luz, obteniéndose así de 9.7 a 12.6 centímetros de altura. Hernández Meneses y colaboradores en el 2018 estudiaron la especie de bromelia, evaluaron la altura de vitroplantas de 0 a 1 micromolar de ácido gibberellico a 16 horas de luz en Murashige Scoop, obteniéndose así de 5.4 a 7.6 centímetros de altura. Araya y colaboradores en el 2000 estudiaron la especie de jaúl, evaluando la altura de vitroplantas utilizando una concentración de 0 a 2.0 miligramos de ácido gibberellico en medio de cultivo Murashige Scoop a 12 horas de luz como fotoperiodo, obteniéndose así de 0.8 a 2.8 centímetros de altura, que si bien en comparación a los resultados obtenidos en este trabajo, se indican pruebas positivas de crecimiento y desarrollo en la planta con el uso de ácido gibberellico en el medio de cultivo Woody Plant Medium en las semillas del palo blanco. En cuanto a la sobrevivencia al trasplante en macetas, las plántulas a los 9º y 16º día fue del 100% con una altura promedio de 16.27 centímetros. No se presentaron fitopatógenos que ocasionaran algún daño o muerte a las plántulas de Hipomoea arborescens. A manera de conclusiones, tenemos que la especie de Hipomoea arborescens representa potencial para obtener altas probabilidades de que la semilla germine y produzca plántulas con características viables en programas de reforestación en zonas idóneas. La germinación de las semillas requiere de un tratamiento mecánico para poder germinar. Y por último, la especie del palo blanco presentó un rápido crecimiento independientemente de los tratamientos pregerminativos utilizados. Muchas gracias por su atención.